Cuando el DJ me entregó el micrófono, mi suegra sonrió con desprecio, convencida de que estaba a punto de agradecerle a su familia por haber organizado la boda. No tenía idea de que estaba a punto de hacer pedazos su vida frente a 150 invitados. Solo 10 minutos antes, había entrado al salón de nuestra recepción y encontré a mis padres, las dos personas que habían gastado 45,000 pesos para pagar absolutamente cada detalle de aquel lugar. De pie incómodamente cerca de la cocina del servicio de banquetes. Mi suegra había quitado sus tarjetas con nombres de la mesa principal y había llenado los 9 lugares con sus propios familiares lejanos. Después se había acercado a mi novio y le había susurrado. De todos modos, se ven demasiado pobres para sentarse adelante. Mi novio no los defendió. Simplemente sintió y le dijo a mi papá que buscara un lugar en las mesas de atrás. Ellos creían que yo era una novia tranquila y sumisa que se tragaría su orgullo con tal de mantener las apariencias. Estaban equivocados. Toqué el micrófono, miré directamente a los ojos de mi esposo y hice un anuncio que terminó con mi matrimonio antes del primer baile y sacó a la luz un secreto que destruyó a su familia en cuestión de minutos. Me llamo Bai Elite Harper. Tengo 29 años y, hasta la tarde de mi boda, realmente creía que estaba entrando a una familia respetable y amorosa. Había pasado 3 años con Mark, completamente ciega ante ese desprecio sutil y condescendiente que parecía correr por las venas de su familia. Su madre, Evelyn, era la líder de todo aquello. Se comportaba como si fuera parte de la realeza de toda la vida y miraba por encima del hombro a cualquiera que trabajara con las manos, incluyendo a mis padres, Arthur y Eleanor. Mis padres no son miembros de una élite adinerada. Mi papá trabajó durante 35 años como maestro de carpintería en una preparatoria. Mi mamá tenía una pequeña pastelería desde casa. Pasaron toda su vida ahorrando para que yo pudiera tener todo lo que alguna vez soñé. Cuando Mark y yo nos comprometimos, mis padres no lo dudaron ni un segundo. Entregaron todos sus ahorros de toda la vida, 45,000 pesos. Ese dinero fue destinado a pagar cada detalle de nuestra boda. Cada arreglo floral, la cena de 5 tiempos, el bar abierto y el enorme salón de fiestas de aquella histórica propiedad fueron pagados en efectivo gracias al trabajo y a las manos llenas de callos de mi padre. Evelyn, en cambio, no aportó absolutamente nada, excepto críticas interminables. Constantemente hacía comentarios pasivo-agresivos sobre los gustos sencillos de mis padres y se aseguraba de que todo el mundo supiera que su familia pertenecía al exclusivo club campestre de la ciudad. Pero mis padres soportaban todo con una dignidad silenciosa. Se negaban a provocar una escena porque lo único que querían era verme feliz. No tenían idea de que Evelyn estaba planeando la humillación definitiva. Tampoco tenían idea de que el hombre con quien estaba a punto de casarme iba a quedarse de brazos cruzados y permitir que sucediera. La ceremonia fue breve y hermosa. Pero en cuanto entramos al enorme salón de recepción, la ilusión se hizo pedazos. Me había alejado durante apenas 10 minutos para arreglar la cola de mi vestido y recuperar el aliento. Cuando regresé hacia el salón principal, vi a mis padres de pie, incómodos, cerca de las enormes puertas dobles que llevaban a la cocina del servicio. Se veían completamente fuera de lugar. Sostenían sus menús para la cena con sonrisas tímidas y avergonzadas. Confundida, caminé hacia la mesa principal VIP, una larga mesa elegantemente decorada situada justo frente a la pista de baile. Se suponía que tendría 9 lugares, 4 para mis padres y para mí, y 5 para Mark, sus padres y sus hermanos. Pero mientras me acercaba, sentí que mi estómago se hacía un nudo. Las tarjetas personalizadas con los nombres de mis padres, que mi mamá había pasado horas escribiendo cuidadosamente a mano con una hermosa caligrafía, habían desaparecido. En su lugar estaban sentados los primos lejanos de Evelyn y algunos de sus amigos del club campestre, riéndose y bebiendo el champán que mi padre había comprado. Evelyn estaba justo al lado de la mesa, acomodando un arreglo floral. Me quedé escondida detrás de una columna decorada, a solo unos metros de distancia, lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra. Evelyn se inclinó hacia Mark, quien estaba acomodándose los gemelos de la camisa, y dijo con desprecio: «Moví a tus suegros a la mesa 14, cerca de las puertas de atrás. Se ven demasiado pobres para sentarse adelante, cariño. Sus atuendos parecen comprados en cualquier tienda barata y,
Sinceramente, tenerlos en las fotografías principales va a arruinar la estética del álbum familiar. Contuve la respiración. Esperaba que Mark la detuviera. Esperaba que defendiera a las personas que acababan de pagar toda su boda. Pero, en lugar de eso, Mark simplemente se encogió de hombros con indiferencia. Sí, probablemente tengas razón, mamá. De todos modos, son gente sencilla. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era solamente lo que Evelyn había dicho. Era la facilidad con la que Mark lo aceptó. Era el hecho de que mis padres habían gastado los ahorros de toda su vida para darle a su hijo una boda perfecta, y él ni siquiera tuvo la decencia de defenderlos. Miré hacia donde estaban mis padres. Mi papá sostenía su menú con ambas manos. Había una expresión de confusión en su rostro. Mi mamá intentaba sonreír, pero podía ver la vergüenza en sus ojos. Habían dado todo por mí. Y la familia de Mark los estaba tratando como si fueran una vergüenza que debía esconderse. Respiré profundamente. En ese momento entendí algo. Durante 3 años había pensado que estaba casándome con Mark. Pero en realidad, estaba casándome con una familia que creía que el dinero determinaba el valor de una persona. Y Mark acababa de demostrarme que pensaba exactamente igual que ellos. Me di la vuelta y caminé hacia mis padres. Mamá, papá, dije suavemente. Ambos levantaron la mirada. ¿Están bien? Mi mamá sonrió rápidamente. Claro, cariño. Solo nos dijeron que nuestros lugares estaban en la mesa 14. Mi papá intentó restarle importancia. No pasa nada, Violet. Es tu día. No queremos causar problemas. Ese fue el momento en que tomé una decisión. No iba a permitir que siguieran humillándolos. No después de todo lo que habían hecho por mí. Me acerqué a mi papá y tomé su mano. Ustedes vienen conmigo. ¿O a dónde? Preguntó mi mamá. Miré hacia la mesa principal. A donde siempre debieron estar. Caminamos juntos hacia el centro del salón. Evelyn nos vio acercarnos y frunció el ceño. Violet, querida, ¿qué estás haciendo? No le respondí. Seguí caminando. Mark también nos vio y se acercó rápidamente. Violet, ¿podemos hablar un segundo? Lo miré. Claro. Él bajó la voz. No hagas una escena. Mi mamá solo estaba tratando de organizar los asientos. ¿Organizar los asientos? Señalé la mesa. ¿Quitando los nombres de las personas que pagaron esta boda? Mark se quedó callado. Evelyn intervino inmediatamente. No seas dramática. Solo pensé que tus padres estarían más cómodos en una mesa menos importante. Mi papá dio un paso atrás. Mi mamá bajó la mirada. Y entonces sentí que toda la paciencia que había acumulado durante 3 años desaparecía. No, dije. Evelyn parpadeó. ¿Qué? Dije que no. El salón comenzó a quedarse en silencio. Algunos invitados habían empezado a mirar hacia nosotros. Mark me tomó suavemente del brazo. Violet, por favor. Me aparté. No me vuelvas a tocar. Su rostro cambió. ¿Qué te pasa? Lo miré fijamente. Acabas de demostrarme exactamente quién eres. Evelyn soltó una pequeña risa. Oh, por favor. No vas a arruinar tu propia boda por una tontería como esta. La miré directamente a los ojos. No voy a arruinar mi boda. Hice una pausa. Voy a cancelarla. El salón entero quedó en silencio. Mark se quedó completamente pálido. ¿Qué acabas de decir? Que no voy a casarme contigo. Evelyn abrió los ojos. No puedes hacer esto. Y sí puedo. Y entonces recordé algo que había descubierto apenas unos días antes. Algo que todavía no le había contado a Mark. Algo que explicaba por qué Evelyn había estado tan desesperada por controlar cada detalle de aquella boda. Porque había descubierto un secreto financiero que su familia había mantenido oculto durante años. Y ahora, con 150 personas mirándonos,
Finalmente estaba lista para decirlo en voz alta. El DJ, sin saber qué hacer, se acercó lentamente y me entregó el micrófono. Evelyn sonrió con desprecio. Pensó que iba a agradecerles a todos por asistir. Pensó que iba a disculparme. Pensó que iba a guardar silencio. Tomé el micrófono. Miré primero a mis padres. Después miré a Mark. Y finalmente miré a Evelyn. Buenas noches a todos. Sé que probablemente esperaban escuchar un brindis por los recién casados. Hice una pausa. Pero no habrá recién casados. Un murmullo recorrió todo el salón. Mark dio un paso hacia mí. Violet. Levanté una mano. Todavía no he terminado. Respiré profundamente. Antes de que esta familia vuelva a decir que mis padres son demasiado pobres para estar en la mesa principal, creo que todos merecen saber quién pagó realmente esta boda. Miré a mi papá. Y mis padres. Se escucharon murmullos entre los invitados. Cada flor. Cada plato. Cada botella. Cada silla. Cada detalle de este salón. Todo fue pagado con los 45,000 pesos que mis padres ahorraron durante toda su vida. Después miré a Evelyn. Y ahora quiero que todos sepan cuánto aportó tu familia. Evelyn palideció. Porque sabía la respuesta. 0. Pero ese no era el secreto más grande. El verdadero secreto estaba a punto de salir a la luz. Y cuando lo revelara, nadie volvería a mirar a la familia de Mark de la misma manera. Estarán más felices allá atrás, lejos de los reflectores. La sangre me subió a los oídos, caliente y estruendosa. Salí de detrás de la columna con la mirada clavada en Mark. Él dio un pequeño salto al verme. Su rostro se sonrojó de inmediato, como si la culpa lo hubiera golpeado de repente. Antes de que pudiera decir una sola palabra, lo tomé del brazo y lo llevé hasta el pasillo tranquilo que estaba cerca del guardarropa, lejos de la mirada vigilante de su madre. Arréglalo, Mark, dije, con la voz apenas por encima de un susurro, pero temblando de rabia. Pon a mis padres en la mesa principal ahora mismo. Ellos pagaron 45,000 pesos por absolutamente todo lo que hay en este salón, y tu madre acaba de mandarlos al rincón, junto a la cocina. Mark se frotó la nuca, evitando mirarme directamente a los ojos. Violet, por favor. No hagas un escándalo enorme por unas sillas. Solo es cuestión de lugares. No se trata de los lugares. Repliqué, apretando los puños contra el encaje de mi vestido. Se trata de respeto. Ella llamó pobres a mis padres. Dijo que arruinarían las fotografías y tú te quedaste ahí sentado, dándole la razón. Porque tiene razón con lo de las fotos, Violet, argumentó Mark. Su tono cambió. Pasó de estar a la defensiva a hablarme con condescendencia. Mi familia tiene una reputación que mantener frente a nuestros invitados. Tus padres son personas sencillas y tranquilas. A ellos no les importa estar en el centro de atención. ¿Por qué tienes que arruinar la noche especial de mi madre por algo tan insignificante? La noche especial de su madre. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Miré al hombre al que acababa de jurarle amor para el resto de mi vida, y en ese instante se me cayó la venda de los ojos. Él no era mi compañero. Era un hombre sin carácter, aterrorizado de decepcionar a su madre presumida y completamente dispuesto a pisotear a mi familia con tal de mantenerla feliz. Respiré profundamente. Di un paso hacia atrás. Está bien. No voy a hacer una escena aquí en el pasillo. Me di la vuelta y pasé directamente junto a Mark, dirigiéndome hacia la cabina del DJ, ubicada en el extremo más alejado de la pista de baile. El DJ levantó la mirada, sorprendido, cuando extendí la mano y le quité el micrófono inalámbrico. Golpeé 2 veces la rejilla metálica con los dedos. El sonido agudo resonó por todo el enorme salón de techos altos, atravesando la música de jazz de fondo y las conversaciones de los 150 invitados. El salón quedó completamente en silencio. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Cerca de la parte delantera, Evelyn sonreía con suficiencia mientras se alisaba discretamente su elegante vestido de seda.
Estaba claramente esperando que yo diera el típico brindis dulce y tradicional, agradeciéndole a su familia por haber organizado una noche tan maravillosa. Matt comenzó a correr hacia la pista de baile. Tenía los ojos muy abiertos y el pánico se reflejaba en su rostro. Ajusté mi postura. Miré directamente hacia los invitados y levanté la voz. Buenas noches a todos. Mi voz resonó clara y firme a través de las bocinas. Quiero tomarme un momento para hablar sobre el respeto, la generosidad y la familia. Hice una pequeña pausa. Como muchos de ustedes saben, las bodas son increíblemente costosas. La celebración de esta noche costó 45,000 pesos. Dejé que la cifra flotara en medio del silencio. La sonrisa de Evelyn se debilitó ligeramente. Mis maravillosos padres, Arthur y Eleanor, pasaron 35 años trabajando como maestro de una escuela pública y dueña de una pequeña panadería en nuestra ciudad, continué, señalando directamente hacia las puertas del fondo. Ellos entregaron todos los ahorros de su vida para pagar cada una de las flores, cada plato de comida y cada gota de champán que ustedes están disfrutando esta noche. Los invitados comenzaron a mirarse entre sí. Yo continué. Y, sin embargo, hace apenas 5 minutos, mi suegra quitó sus nombres de la mesa principal y los obligó a sentarse junto a las puertas de la cocina porque, según ella, mis padres se ven demasiado pobres para aparecer en las fotografías de nuestra boda. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Varios invitados voltearon hacia las puertas de la cocina. Allí estaban mis padres. Mi papá sostenía la mano de mi mamá. Ambos me miraban completamente sorprendidos. Evelyn se puso roja de inmediato. Roja de furia. Mark finalmente llegó al borde de la pista de baile y se lanzó hacia mí para intentar quitarme el micrófono de la mano. Pero di un paso hacia atrás y lo mantuve fuera de su alcance. Violet, detén esto ahora mismo. Susurró Mark con desesperación, con la voz quebrándose. Te estás perdiendo la cabeza. Lo miré fijamente. Durante 3 años había pensado que Mark era el hombre que estaría a mi lado en los momentos más difíciles. Pero ahora, frente a 150 personas, finalmente estaba viendo la verdad. No estaba preocupado por mí. No estaba preocupado por mis padres. Solo estaba preocupado por lo que su madre pensaría. Apreté con más fuerza el micrófono. No, Mark, dije con calma. Por primera vez en toda nuestra relación, estoy pensando con absoluta claridad. El salón quedó todavía más silencioso. Evelyn dio un paso hacia adelante. Violet, querida, creo que estás muy alterada. Deberías entregarme ese micrófono y sentarte. La miré. No. Su rostro cambió. ¿Perdón? Dije que no. Mark volvió a intentar acercarse. Violet, por favor. Podemos hablar de esto después. Solté una pequeña risa amarga. ¿Después? Miré a mis padres. Después miré a todos los invitados. Mis padres entregaron 45,000 pesos, todos los ahorros de su vida, para hacer posible esta boda. Y en cuanto dejaron de ser útiles para ustedes, los escondieron junto a la cocina porque les daba vergüenza que aparecieran en las fotografías. Nadie dijo una palabra. Pero hay algo que ustedes todavía no saben. Evelyn se quedó inmóvil. Mark palideció. Violet. Levanté el micrófono. Creo que ha llegado el momento de que todos sepan exactamente qué tipo de familia estaba a punto de convertir en mi familia. No he terminado, Mark. Y dije directamente al micrófono, con mi voz imponiéndose sobre sus desesperadas súplicas. Porque la falta de respeto va mucho más allá de unos simples lugares en la mesa. Volví a mirar al público, que permanecía completamente sorprendido. Hace 2 meses, Mark le pidió a mi padre un adelanto para pagar el depósito del lugar. Dijo que su madre quería pagar su parte mediante un cheque conjunto, pero que necesitaba efectivo por adelantado. Mi padre confió en él y le entregó un cheque por 15,000 pesos. Un murmullo recorrió el salón. Pero ayer encontré los recibos. Miré directamente a Mark. Mark no utilizó ese dinero para el lugar de la boda. Hice una pausa.
Usó los ahorros que mi padre ganó con tanto esfuerzo para pagar en secreto la enorme deuda que Evelyn tenía en sus tarjetas de crédito personales. Los suspiros de sorpresa se transformaron inmediatamente en murmullos de indignación. Evelyn parecía a punto de desmayarse. Sus ojos iban de un lado a otro mientras sus amigas del club campestre comenzaban a susurrar detrás de sus manos. Mark permanecía completamente inmóvil. Por primera vez, no tenía ninguna excusa. Estaba expuesto frente a todas las personas que conocía. Así que miré directamente a mi futuro esposo y a su madre. Así que, Mark, Evelyn, disfruten el resto de la comida y las bebidas que mis padres pagaron. Mark abrió la boca, pero no pudo decir nada. Porque mañana por la mañana voy a solicitar la anulación inmediata de nuestro matrimonio. El salón quedó en silencio. Se acabó. Dejé caer el micrófono al suelo del escenario. El fuerte golpe resonó por las bocinas como un disparo. Y entonces todo se salió de control. Evelyn avanzó furiosa, haciendo sonar sus tacones sobre el brillante piso de madera mientras gritaba histéricamente sobre la imperdonable humillación que yo había causado a su familia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Y gritaba. Has destruido el nombre de nuestra familia. Mark tomó mi vestido y comenzó a suplicarme que lo escuchara. Violet, por favor. Déjame explicarte. Que esto no es lo que parece. Aparté su mano con toda la fuerza que me quedaba. Sal de aquí. Mi voz fue tranquila. Demasiado tranquila. No puedes echarnos de nuestra propia boda. Y gritó Mark, con el rostro retorcido por la desesperación y la rabia. Lo miré directamente. No es nuestra boda, Mark. Hice una pausa. Es la mía. Su expresión se congeló. Y todos los contratos de esta propiedad, desde el equipo de seguridad hasta el personal del servicio de banquetes, están estrictamente a nombre de mi padre. Justo en ese momento, 2 corpulentos guardias de seguridad del lugar entraron a la pista de baile. Eran hombres que mi padre había contratado y pagado personalmente. Señalé directamente hacia Mark, Evelyn y sus familiares, que seguían sentados en la mesa principal. Por favor, escolten a estas personas fuera de la propiedad inmediatamente. Ya no son bienvenidas aquí. El salón estalló en murmullos. Los teléfonos comenzaron a aparecer por todas partes. Se escuchaban los clics de las cámaras mientras los invitados grababan cada segundo. Evelyn intentó mantener la dignidad que le quedaba, pero cuando los guardias se colocaron a cada lado de ella y comenzaron a acompañarla hacia la salida, su expresión cambió por completo. La mujer que había entrado a la boda creyéndose superior a todos ahora parecía completamente derrotada. Intentó ocultar su rostro detrás de su bolso de diseñador mientras los invitados grababan su salida desesperada. Mark fue sacado justo detrás de ella. Violet. Y gritaba. Violet, por favor. Escúchame. No volteé. Ni una sola vez. Las enormes puertas de madera se cerraron detrás de ellos con un golpe seco. Y en ese momento, todo terminó. Han pasado 6 meses desde aquella noche. Y mi vida se ve completamente diferente ahora. La anulación fue finalizada sin problemas, eliminando cualquier vínculo legal que todavía tuviera con Mark. Como la boda había terminado antes de tiempo, mis padres y yo logramos obtener un reembolso parcial del lugar y del servicio de banquetes por las horas que no utilizamos. Y decidimos hacer algo que mis padres jamás se habían permitido hacer. Tomamos ese dinero y nos fuimos 3 semanas de vacaciones por Europa. Fue un viaje increíble. Y, sinceramente, mis padres se lo merecían más que nadie. Después de toda una vida trabajando y ahorrando para mí, finalmente pudieron disfrutar de algo sin preocuparse por el dinero. En cuanto a Mark y Evelyn, la exposición pública de aquella noche provocó un desastre financiero para ellos. Cuando la noticia de que Mark había utilizado el dinero de mi padre para pagar las tarjetas de crédito de su madre comenzó a circular entre su círculo social. Los proveedores y acreedores locales empezaron a exigir respuestas. Evelyn terminó viéndose obligada a vender su membresía del exclusivo club campestre para devolver los 15,000 pesos que había recibido, especialmente después de que la amenazaran con acciones legales. Pero para Mark las consecuencias fueron todavía peores.
El video de su humillante expulsión se volvió viral. Y cuando llegó hasta su jefe, la empresa descubrió exactamente qué clase de persona era Mark. Perdió su trabajo en una prestigiosa firma local por la falta de integridad que había demostrado. Durante mucho tiempo pensé que defender a mis padres aquella noche había sido la cosa más aterradora que había hecho en mi vida. Pero también fue lo más liberador. Aprendí una lección que nunca voy a olvidar. La verdadera clase no tiene nada que ver con pertenecer a un club campestre. No tiene que ver con usar trajes costosos. No tiene que ver con sentarse en la mesa principal. La verdadera clase está en la lealtad. En la honestidad. En defender a las personas que estuvieron contigo antes de que tuvieras algo que ofrecerles. Mis padres no necesitaban dinero para demostrar su valor. No necesitaban un lugar en una mesa elegante. No necesitaban la aprobación de Evelyn ni de nadie más. Ellos ya tenían algo mucho más importante, una hija que finalmente había entendido todo lo que habían hecho por ella. Esa noche perdí un matrimonio. Pero gané algo mucho más valioso. Recuperé mi dignidad. Mi familia y yo nos volvimos más unidos que nunca. Y me hice una promesa a mí misma. Nunca más permitiría que alguien hiciera que bajara la voz para que ellos pudieran sentirse importantes. Nunca volvería a guardar silencio para mantener las apariencias. Porque mi voz me pertenece. Y después de aquella noche, nadie volvería a silenciarla.